Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión y otras plataformas de la televisión nacional e internacional. Estamos en verano, pero con el tiempo encapotado y con lluvia en República Dominicana. Hoy es el día más feliz del año, el día más largo del año, aquí en el hemisferio occidental, y realmente incluso se refleja con una carita con amarilla, el día feliz, el día más feliz del año, el día más largo del año. Los hachazos en el mirador, en los árboles, ha causado una controversia importante e interesante, y ese pulso de poder que vemos muchas veces aquí en República Dominicana. Hablar del tema del Código Penal a mí me parece que es hasta enojoso, debía ser, para los legisladores que tienen 20 años con esta pieza vital para el desarrollo de la justicia y no terminan de aterrizar con la misma. Converso con Carlos Cuello sobre el desarrollo de la economía, las remesas, los temas de la reforma fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Mi columna: oleada de violencia, a propósito de lo que ha ocurrido en los últimos días en República Dominicana. Hassan Nasrallah, que es el jefe del Hezbollah, está amenazando seriamente a Israel de que es el enemigo y donde quiera que se metan sus cohetes van a caer allá. Dios quiera que esa parte del Líbano de donde opera Hezbollah no tenga un resultado terrible. Y un artículo interesante que recibí este miércoles de la encargada de negocios de la República de Estados Unidos en República Dominicana me motivó a conversarlo con ustedes sobre el tema de la emancipación y de el final de la esclavitud en Estados Unidos y cómo esto en cierto modo une a República Dominicana. Estos y otros temas en nuestra emisión de hoy aquí en Oye País, después de la pausa. Al menos 124 órdenes de protección emitieron los tribunales de República Dominicana en los primeros 4 meses de 2024, atendiendo a denuncias de violencia de género, intrafamiliar y por delitos sexuales. De enero a abril de 2024 se emitieron 12.534 órdenes de protección, 3.134 por mes, lo que significa un aumento de un 39% con igual periodo de 2023, cuando se produjeron 9.030, 2.258 cada mes. El gobierno, a través del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, abrirá un proceso de licitación en los próximos días para la terminación del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra. La información fue dada a conocer mediante un comunicado de prensa, en donde se indica que la denominada Comisión para el Seguimiento al Plan de Reforma Penitenciaria aprobó la no objeción al proceso, dando el visto bueno para que se inicie el mismo. Trabajos que realiza la empresa canadiense Precipitate Gold Corporation ha permitido descubrir nuevas anomalías de oro próximo a los yacimientos de Pueblo Viejo en Cotuí, informó el Ministerio de Energía y Minas. El ministro Antonio Almonte felicitó a la minera por los resultados obtenidos hasta el momento y dijo que los mismos proporcionarían a la empresa la base para agotar una próxima fase de perforaciones con el respaldo de la Barrick Gold Pueblo Viejo, con quien tiene un acuerdo desde hace varios años. El gobierno de transición de Haití le declaró la guerra a la corrupción, un flagelo que hoy castiga a la nación caribeña, donde se fuman grandes sumas de capital y crece el enriquecimiento ilícito. Gary Conil, primer ministro provisional de Haití, explicó las medidas deben de aplicarse de manera inmediata, pues no deben seguir permitiendo que hasta el 30% del personal que trabaja para el Estado reciba su salario mientras está ausente.
Corea del Sur convocó al embajador ruso para protestar por el acuerdo de defensa que Rusia firmó con Corea del Norte en momentos en que las tensiones en la península coreana están aumentando con amenazas vagas e incursiones breves, al parecer accidentales, de tropas norcoreanas. Horas antes, la poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong-un emitió una vaga amenaza de represalia luego que activistas surcoreanos soltaron globos con mensajes anti-Pyongyang hacia el otro lado de la frontera, y las fuerzas surcoreanas dijeron que habían hecho disparos de advertencia para repeler a soldados norcoreanos que por breve tiempo cruzaron la frontera por tercera vez en lo que va de mes. Vietnam está dispuesta a dialogar con las Filipinas sobre los reclamos que tienen sobre la plataforma continental submarina en el mar de China Meridional, reportó la prensa oficial vietnamita, una actitud diplomática que marca contraste con las acciones agresivas chinas en las aguas disputadas. El gobierno filipino dijo el fin de semana que le pidió a una agencia de Naciones Unidas reconocer formalmente su derecho al lecho submarino que se extiende desde sus costas occidentales hacia el mar de China Meridional, una región que incluye las disputadas islas, islotes y arrecifes Spratly. De ser aceptado su pedido, Filipinas tendría derechos exclusivos para explorar los recursos locales. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. El solsticio, como se llama, del verano, ha comenzado este miércoles. 93 días de verano en la zona occidental del mundo. Se ha hablado de un verano que puede ser muy agresivo. El último verano fue muy duro y el año pasado se registraron las temperaturas más altas en toda la historia del mundo, de la humanidad. Y se espera también para este año importantes temperaturas muy altas, muy altas. En República Dominicana se han sentido temperaturas en los últimos días, semana pasada, hasta de 40 grados en algunas zonas cerca de la frontera, con una sensación térmica en las ciudades que sube los 35, 36 grados. Y es mucho, es mucho. Nosotros estamos en una temperatura más o menos estable, una estación más o menos estable a lo largo del año. Yo digo que son dos temporadas, verano e invierno, pero estamos entrando oficialmente en el verano. 93 días hasta el 20 de septiembre próximo es la estación de verano. Y sin embargo, en la República Dominicana recibimos el verano con un cielo templado, con lluvias, una pequeña llovizna sobre la capital dominicana a lo largo de este miércoles, de este jueves, cuando comenzó el verano, y así ha seguido. Hay una ola de calor, como les decía, pero sin embargo, el miércoles hubo ventarrones en Jarabacoa, en Puerto Plata y hasta granizadas, señores. Vaya usted a ver, hasta granizadas. Mientras ocurren estas cosas, hay situaciones que pasan en el país que a uno lo conturban, lo dejan. Pero ¿cómo puede pasar eso? El caso que denunció el ex vicepresidente Jaime David Fernández Mirabal, también ex ministro de Medio Ambiente, de lo ocurrido en el Mirador, de que aparentemente un señor que vive en una torre de la avenida Nacaona se quejaba de que unos árboles que habían ahí le impedían ver el horizonte y le pedían ver el mar, porque los árboles habían crecido y entonces
mandaron a tumbar los árboles. Parece que la administración del parque, que se ocupa de la parte medioambiental, habría dado el permiso o tomó la decisión de podar, de tumbar esos árboles para que el señor pudiera tener una vista exquisita, porque él compró ese apartamento con vista al mar y entonces la naturaleza le estaba impidiendo ver el mar por lo que él pagó. Y agredió la naturaleza, se agredió la naturaleza. El ayuntamiento del Distrito Nacional, que regentea el parque, dijo que ellos no tenían que ver con eso. Medio Ambiente dijo que era el ayuntamiento dijo que era Medio Ambiente o que era la unidad de Medio Ambiente que está en el parque, y ahora se sabe o no se sabe, y comenzó una investigación como las que se hacen en República Dominicana muchas veces, que son unas investigaciones de la NASA y que duran tiempos, y hay investigaciones que no terminan nunca. Todavía estoy esperando, todo el mundo está esperando la investigación final de qué fue lo que pasó con los 3 agentes del DICRIN, que 3 agentes de la Dirección de Control de Drogas que en diciembre fueron muertos a tiros, y se iba a hacer una investigación y no se le ha dicho a nadie qué pasó después que la gente fueron vistos en videos sentados, tranquilos, esposados, porque supuestamente lo habían encontrado en una situación irregular y después aparecieron muertos en un intercambio de cosas como esas. Les digo, 6 meses y todavía la investigación no ha concluido. Entonces, investigación de lo que pasó ahí en el parque, ojalá que se defina, porque hay que establecer responsabilidades, porque si eso ocurre hoy, mañana habrá otros que dirán, pues yo tampoco veo el mar y yo compré con vista al mar. No podemos dejar las cosas como si esto fuera un laissez-faire. Hagan, no se preocupen, y vamos a ver qué ocurre. Así no puede ser el desarrollo de la sociedad. No puede ser de ninguna forma. No puede ser. Tenemos que ver las cosas dentro de un contexto de lógica. Tenemos que verlo dentro de un contexto de lógica. Las declaraciones del senador Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República, emitidas este miércoles pasado, de cuadrar la cabeza a uno. Él está urgiendo al Congreso Nacional a que aprueben, que le den salida al Código Penal, que tiene 20 años dando vueltas y no termina de ser aprobado y puesto en ejecución. Después de 12, 13, 14 años dando vueltas, finalmente se aprobó, se le envió al Poder Ejecutivo para su promulgación, y el entonces presidente Danilo Medina lo devolvió a la Cámara, a las cámaras, con observaciones. La principal de ellas, muchas observaciones, pero la principal de ellas, el tema de las 3 causales, de la despenalización del aborto, una situación consagrada en la Constitución de la República. Pero esto dividía la sociedad entre favorables y no favorables al aborto y a la despenalización del aborto constitucionalmente. Y por tanto dividía las apreciaciones de los senadores y diputados, y por tanto, en periodos políticos, nadie quería estar en contra de nadie porque esto le podía producir una reducción de votos de los que al sector que no favorezcan, a favor o en contra. Esta irresponsabilidad de nuestros legisladores, que lo que debieron fue tomar, este es el problema, vamos a sacar las 3 causales de ahí y vamos a hacer una ley aparte y vamos a darle para adelante al Código Penal que todo el mundo indica que se necesita. Pero no. O vamos a hacerlo con las 3 causales y que cada uno asuma su responsabilidad y que la mayoría decida qué es lo que establece la democracia, la imposición de las mayorías. Pero nadie quiere echarse a los contrarios que no sean de lo que ellos piensan en contra, por populismo y por razones políticas. Y esa irresponsabilidad de los legisladores, ahora el presidente del Senado se ha dado cuenta, el senador de hace mucho tiempo es el presidente del Senado,
se ha dado cuenta de que eso está ahí y de que eso es una aberración de lo que es la labor legislativa, una falta de responsabilidad de la labor legislativa, y ha urgido a los señores legisladores para que aprueben cuanto antes el Código Penal en la forma que se aprobó para resolver ese tema. Se dio cuenta que hace 20 años que eso está dando vueltas ahí. Ojalá que la alarma y el descubrimiento que ha hecho el senador de Los Santos, Ricardo de los Santos, sirva de clarinada, despierte un poco el sueño en el letargo que están los legisladores con ese y otros proyectos y tomen una decisión. Apruébenlo o rechácenlo, pero tomen una decisión, que para eso ustedes son legisladores y fueron electos por el pueblo. Caramba, no sean tan indolentes. Miren, en estos días, en estos temas en que se habla de los informes de las Naciones Unidas, del Departamento de Estado de Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre el trato, el tema, la situación del manejo de la crisis haitiana, y donde endilgan a los dominicanos esa comunidad internacional y generalmente que no tenemos el mejor trato hacia los haitianos. Este miércoles recibí y leí con mucha satisfacción un artículo escrito por doña Patricia Aguilera, que es la encargada de negocios y la principal funcionaria de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana, hablando sobre el tema de la esclavitud, de la emancipación, de la terminación de este proceso grosero de esclavitud que se dio en Estados Unidos en 1865, cuando se dictaron las leyes declarando la libertad y aboliendo la esclavitud, y de cómo ella lo plantea como situaciones que empalman los retos de libertad de República Dominicana y Estados Unidos. Un artículo bien elaborado, bien estructurado, que me pareció importante y trascendente. Yo quiero compartir con ustedes este artículo de Patricia Aguilera, la encargada de negocios de los Estados Unidos, hablando sobre el tema de la abolición de la esclavitud, que este 19 de junio tuvo un nuevo aniversario. Veamos. Diariamente, al entrar en la Embajada de los Estados Unidos, de camino a mi oficina, contemplo los retratos de 3 hombres brillantes: John Mercer Langston, Ebenezer Bassett y Frederick Douglass. Fueron los 3 primeros encargados de negocios de los Estados Unidos en la República Dominicana. Todos profesionales consumados, activos en la larga, dura y finalmente victoriosa lucha contra la esclavitud en mi país, y todos afroestadounidenses. Hoy, 19 de junio, recordamos el día de 1865 en que las últimas personas sometidas a esclavitud en los Estados Unidos recibieron la noticia de que las leyes del país habían cambiado y su esclavitud había llegado a su fin. Tras siglos de opresión, una larga y terrible guerra civil y el arduo trabajo de abolicionistas como Frederick Douglass, aproximadamente 4 millones de hombres, mujeres y niños eran ahora libres. En el 2021, el presidente Biden declaró el 19 de junio como Juneteenth, un día festivo federal para recordar y celebrar en todos los Estados Unidos. La lucha por la emancipación es un vínculo entre los Estados Unidos y la República Dominicana.
Incluso antes del fin de la esclavitud en los Estados Unidos, los afroestadounidenses encontraron la libertad aquí, en esta hermosa isla. Miles de ellos encontraron refugio en Samaná y construyeron una nueva vida. Sus descendientes viven allí aún hoy. El compromiso con la libertad se encuentra presente en el ADN de nuestra relación bilateral que celebra 140 años. Nuestra experiencia compartida con la esclavitud y la opresión, así como nuestra lucha conjunta por la libertad, nos convierten en aliados más fuertes en la defensa de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo. Para unirse al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno dominicano colocó al centro de su campaña la figura de Fray Antonio de Montesinos, quien se pronunció en contra de la esclavitud y la opresión del pueblo taíno. Nos enorgullece celebrar con el gobierno dominicano en nuestras responsabilidades compartidas en este organismo de las Naciones Unidas, tanto por nuestra labor de abogacía en el extranjero, así como la importancia de reflejar los ideales de Fray Antón de Montesinos y Frederick Douglass en nuestros respectivos países. En este día exhortamos a los estadounidenses a reflexionar sobre la importancia de la emancipación y la lucha constante por la igualdad que todavía existe en los Estados Unidos y en todo el mundo. Hemos recorrido un largo camino, pero aún queda mucho por hacer. Sé que el pueblo dominicano comparte nuestros sueños de un futuro para todos lleno de libertad y de oportunidades. Y ha sido un placer trabajar juntos para lograrlo. El legado de mis predecesores sigue vigente el día de hoy. Al celebrarse Juneteenth, recordemos los sacrificios de quienes lucharon por la libertad y alcemos nuestras voces en apoyo a quienes siguen luchando por un mundo más justo e igualitario. Que resuene la libertad. El tema de Haití sigue siendo un tema conflictivo, un tema peligroso, un tema de tensión. Y cada vez más se ve llegar a las puertas la famosa intervención y de cómo la lucha inevitable contra las pandillas y contra la violencia que existe con esos grupos de delincuentes está a la puerta de la esquina. Eso es un hecho. Un hecho. Y hay muchas expectativas sobre que en cualquier momento llegan las fuerzas de intervención y que todo está preparado. Y los dominicanos estamos también preparados. Nuestras Fuerzas Armadas están bien preparadas en la frontera para garantizar la protección y la seguridad del lado dominicano por encima de las críticas de lo que digan y lo que sea. Es la posición dominicana y yo particularmente entiendo que es la correcta. Entiendo que es la correcta. Muchos temas se habla de lo que está pasando en Israel, pero estas amenazas de Hezbollah, que es un grupo terrorista anti-judío, está haciendo estas amenazas de que van a seguir cayendo cohetes sobre Israel, puede extender el conflicto del Medio Oriente y extenderlo más hacia el Líbano y más hacia otros enclaves en esa región tan tensa y tan convulsa. El jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha hecho la advertencia de que el enemigo es Israel y que los cohetes van a seguir cayendo sobre ellos. Dios nos coja confesado. Tanta violencia en el mundo, tanta violencia en República Dominicana, tantos episodios en los últimos días que nos estremecen y nos han hecho pensar qué está pasando en el país, qué está pasando en el mundo con tanta violencia. Yo no tengo respuesta. Lo pongo en contexto en mi columna de esta semana en el Listín Diario, Oleada de Violencia. Lo comparto con ustedes a continuación. Me ha conturbado la muerte violenta del joven Julio César de la Rosa Jr., a consecuencia de lo que hasta ahora se maneja como un accidente vial. Y me ha entristecido
porque además de ser el hijo de un amigo de mis afectos profundos, como padre me siento reflejado en el dolor que un episodio de esa naturaleza provoca en el seno de la familia, de la sociedad. La violencia intrafamiliar, callejera, doméstica, como prefiera llamársele, pero violencia al fin, ha llevado mucho dolor, sufrimiento a la población en los últimos días, en lo que parece ser una de esas oleadas de desgracias que nos acomete de tiempo en tiempo. 3 asesinatos de mujeres y posteriores suicidios de sus victimarios. Una joven apuñalada y dejada por muerta en Pedro Brán. 2 oficiales militares se suicidan. 2 jóvenes encontrados muertos a tiros en un vehículo en una calle de Gascue. Un pastor evangélico es acusado de violación de varias jovencitas menores en Los Alcarrizos y otro diácono responsabilizado de la violación de niños menores. El lunes, el noticiario de televisión SIN, por ejemplo, relataba de una joven cuya expareja la agredió con un machete, casi mutilando sus manos, salvadas apenas por la pericia y decisión de los médicos, donde fue llevada seriamente herida. Son algunos casos ocurridos en los últimos días, horas, en la nación, que nos sacuden y llevan a preguntarnos qué está ocurriendo en nuestra sociedad. ¿Qué hacer? No lo sé. No tengo respuestas, pero estoy triste y preocupado. Algo debemos hacer para revertir esta situación que nos atemoriza, nos perturba, nos angustia. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Estos son días de economía, de discusión de la economía, de reformas y de lo que pueden ser las reformas, pero además de eso se pone en el contexto muchas situaciones de lo que conforman a final de cuentas todo lo que es el panorama y todo lo que es el área de la economía y las finanzas en el país, porque cuando se habla de reformas se tocan puntos muy específicos y cada persona, cada economista, cada sector tiene sus opiniones. Pero en lo que llega el proyecto en sí, la realidad del proyecto, la vida continúa. Como continúa, por ejemplo, el tema de las remesas, que el Banco Central ha anunciado esta semana el volumen de lo ingresado al país durante los primeros 5 meses del año. Y las perspectivas parecen que van muy bien de cara a lo que ha representado el ingreso de divisas por remesas en los últimos años a República Dominicana, un paquete importante para la preservación de unas buenas reservas en el Banco Central de Divisas que nos sirven para una serie de actividades, pero además de eso, como un tente ahí en la situación de que la tasa de cambio se quisiera alocar. ¿No es así, don Carlos? Buenas noches. Buenas noches, así es, don Rudy. ¿Qué sería de las tasas de cambio si no tuviéramos los
suficientes dólares como para abastecer el mercado. Claro, claro. O sea, las remesas juegan un papel muy importante porque representan aproximadamente la cuarta parte de todo el flujo de divisas que recibe el país. Y, por ejemplo, para el mes de mayo, el volumen de remesas fue de 887.1 millones de 0.7% me parece. dólares. Bueno, pero fue un 0.7, casi muy similar al del año pasado, que fue de 851. Sí. Pero de todo modo, el año pasado tuvimos meses que fueron mayores. Claro. Exacto, históricos. Entonces estamos comparándonos con meses buenos, ¿no? No es lo mismo cuando usted compara con un mes malo. Pero el acumulado, hablemos de enero a mayo, los primeros 5 meses del año, estamos hablando de 4.382.4 millones. O sea, eso sí es un 5%, correcto, es un 5% más que el año pasado. O sea, unos 208.8 millones. O sea, el flujo de remesas se sigue incrementando año tras año. No se ha detenido. Desde el año 2020, desde la pandemia, que fue, la pandemia, lo analizamos aquí varias veces, la trascendencia de ese aporte de los dominicanos en el exterior para su familia aquí a través de las remesas. En un momento de crisis. Esa solidaridad hay que reconocerla como uno de los grandes valores del dominicano. Así es. Y no falló nunca, al contrario. No, al contrario, cuando lo que se estaba recibiendo allá eran transferencias del gobierno, esa transferencia que se recibía del gobierno se compartían también con los familiares aquí. Así mismo es. Entonces, el Banco Central proyecta que para este año podríamos estar terminando con unos 10.400 millones de dólares en remesa. Y todo el mundo sabe que el 87.3% de esa remesa proceden de Estados Unidos. O sea que en gran medida aquí esto se explica por el buen desempeño de la economía norteamericana. ¿Tú sabes una cosa que fue interesante cuando yo vi el informe del Banco Central? Que un 1% es de Haití. Es de Haití. Y yo me preguntaba, un 1% de Haití, porque uno piensa, bueno, es más práctico que sea de República Dominicana hacia Haití por la cantidad de inmigrantes que hay aquí que trabajan y que le mandan recursos a sus familias. Pero alguien me explicó lo siguiente. ¿Dónde está el flujo de remesas de Haití a República Dominicana? Principalmente en la cantidad de estudiantes que viven de Haití, que están estudiando en República Dominicana, principalmente en Santiago y en varias universidades. Entonces yo recapitulé, ciertamente, acuérdate que hubo un tema con lo del visado, que si se le extendía o no a un año a los que eran estudiantes, y se habló de la cantidad de jóvenes haitianos que estudian en República Dominicana en varias universidades y principalmente en Santiago y en la capital principalmente. Mira, según las estadísticas del Banco Central, llegan más remesas de Haití que de Italia. Es lo que te estoy diciendo. Cuando yo lo vi, a mí me chocó porque yo decía, debe ser de República Dominicana hacia Haití, que es lo que uno siempre piensa. No, debe ser mayor, claro. Por la cantidad porque uno siempre piensa, pero nunca pensé de Haití a República Dominicana, qué cantidad de dominicanos pueden estar allá, que deben haber, importantes, pero qué cantidad para tener ese porcentaje. Y entonces me explicaron, no, espérate, es de los estudiantes haitianos. Sí, pues desde España es un 4.8. Sí, que es si el segundo destino de sí, pero muy lejos de Estados Unidos. Sí, pues no, claro, pues el segundo sitio de migración de dominicanos. Sí, pero si tú sumas Estados Unidos y España, tienes 92% de la remesa. Claro. Sí. El Banco Central reconoce que el flujo de remesa ha contribuido con la fortaleza de la economía en términos cambiarios, ¿no? Las reservas monetarias. Lo que estábamos hablando inicialmente, claro. Sí, las reservas internacionales se sitúan en unos 13.937.5, ¿verdad? Que han bajado un poco, ¿no? Porque el objetivo no es mantener un alto nivel de reserva, que en este caso representan 5 meses de importación y 11.3% del Producto Interno Bruto. El objetivo es que esas reservas internacionales permitan garantizar hasta cierto punto, amén de la confianza de la economía, también la estabilidad cambiaria, que dicho sea de paso, en lo que va del año,
la depreciación ha sido de 1.9%. Se tiene un estimado que puede ser entre 4 y 5% la depreciación del tipo de cambio. Hubo, en principio, tú recordarás, una alza brusca, sí. pero se ha estabilizado. En lo que va del año ya se ha mantenido entre los 59, por ahí, ¿no? Sí, sube un chin, a veces sube cada 59.10, 59.2, se vuelve y se coloca en 59.5. Pues se ha mantenido ahí entre sub y bajas, que se ve que no es una situación de subir paulatinamente. Bueno, Exacto. tú habías hablado de que se esperaba ya que para esto, para mediados de año, ya podíamos estar bordeando los 60, que era la proyección que se tenía. Exacto. Sin embargo, se ha mantenido ahí en los 50 y pico. Sí, 1.9% de depreciación, podríamos terminar con un 4, un 5, pero eso es lo que se tiene contemplado. Claro, ¿no? claro, que estaba dentro del esquema de lo que se pensaba. Exacto. Dentro de la proyección. Exacto. Bueno, el 60% de las remesas son recibidas, digamos, son enviadas a centros urbanos, como es el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo y Santiago. Ahí se concentra el 60% de la remesa, Sí. en esos tres grandes polos urbanos. Sí, que como quiera que sea, las remesas siguen siendo no solamente un instrumento para las divisas, sino un instrumento para el movimiento comercial de República Dominicana, por lo que hemos hablado muchas veces. Porque esas remesas llegan a los hogares más pobres generalmente y van directamente a solucionar problemas cotidianos, entre ellos, lógicamente, los de alimentación y otros gastos primarios, y van al comercio y dinamizan el comercio. O sea, tienen un impacto social. Eso es un muy impacto importante. Y múltiple, no solamente en un área de la situación económica, sino de la situación social. Mire este dato, por ejemplo, del informe de la pobreza del Ministerio de Economía. La pobreza en República Dominicana, vamos a hablar un poquito de eso ahorita a raíz del documento del Banco Mundial que compartiste. Pero la pobreza en República Dominicana se situó al cierre del año 2023 en un 23%, ¿no? Por debajo de los niveles prepandemia, que todavía otros países no lo han logrado. Pero el dato aquí, para vincularlo con las remesas, a propósito, es que sin la remesa fuera de un 25.2%. O sea, fíjate que las remesas contribuyen un 2.2% a reducir los niveles de pobreza. Claro que es importante. Por lo que te digo, por el impacto que tienen las familias más pobres, precisamente. Claro. Porque son los más pobres los que reciben esa remesa. Hay otros sectores de clase un poquito ya media que pueden estar recibiendo para ayudar al hermano para que vaya a la universidad o vaya al colegio, o cosas muy puntuales, o para la enfermedad de la madre o de la tía. Pero el grueso está para los problemas cotidianos, los gastos cotidianos de las familias más pobres. Tú y yo porque uno dice $200. Vamos, en un mes para $200 estamos hablando de 12,000 pesos, casi un salario mínimo. No, el nivel de ingreso para la pobreza que considera el Banco Mundial son 6 y tantos dólares. Claro, estamos hablando. $200, más de 6. Claro. Entonces estamos hablando de casi. Ya no es un pobre el que recibe $200. No se considera en la estadística. No está dentro de la estadística como pobre. Claro, entonces te digo, es importante, tiene una importancia capital, social principalmente, lo que tú planteabas, claro. el impacto social que tiene. Fíjate que pese a que el Banco Central proyecta que recibirán remesas por 10.400 millones para el año, ¿no? Colocándose en el segundo generador de divisas, muy cercano con el turismo, ¿no? Lo cierto es que tú y yo comentábamos, porque este es un análisis obligado todos los meses, ¿no? Sí, no por el impacto que tiene. Claro, tú y yo comentábamos que esas son las remesas formales. Sí, claro. Que si se le agrega a eso otras vías. Los tanques que llegan con alimentos. En especie, vía directa. La persona que llegó, mira, te mandó fulano a la vieja, que trajeron una ropa, que trajeron una cosa, le trajeron hasta un regalo, un televisor para las madres. Incluso tarjetas. Sí. Tarjetas emitidas localmente que se las dan y la usan. Sencillamente. Sí, claro. O sea que esta es la medición que hace el Banco Central de las remesas formales. Hay que pensar en eso, quizás, Carlos, como qué proporción, quizás como un 50, uno no sabe. No, tanto no. Pero quizás debe andar por encima de un 10. De un 10 más, además. De un 10 y un 20, adicional, digamos. Sí.
Sí, porque es importante toda esa parte. Y eso te la sitúa al nivel de las exportaciones. Lógico. Y cuidado. Sí. Y cuidado. Con un alto valor Y cuidado porque agregado. hay, Y además con una ventaja, que es una transferencia unilateral. sí. Y viene segura. Claro. Y hay épocas donde le ponen a veces una moñita para el Día de las Madres, que para Navidad, que para el cumpleaños de la vieja. O sea, es así, le ponen una moñita. O sea, es un movimiento de la economía, por así decirlo, seguro. Porque mira que en la pandemia Claro. fue al contrario, que la gente pensó, bueno, ya no tienen empleo los muchachos allá y la cosa, ¿qué va a pasar? Al contrario, sacaron de su chelito y mandaron. Claro. Mandaron. Claro. Eso es lo importante. Hay una misión del Fondo Monetario Internacional que viene a República Dominicana. Anualmente, a principios de año, generalmente en el primer trimestre o algo así, siempre viene esa misión a la revisión periódica que está contemplada en el acuerdo Claro. con el fondo como miembro del fondo. Claro. Sin embargo, ahora se dice, vi algunas notas en los medios que decían que la misión del fondo viene, entre otras cosas, a ver y a palpar el tema que se está hablando de la eventual reforma fiscal que está en discusión todavía en un borrador que no existe, oficial. Pero dice que ese será uno de los objetivos. Mira, tal como tú bien destacas, el país es miembro del Fondo Monetario Internacional desde su inicio, ¿no? Sí, sí. El fondo incluye 190 estados, economías. En América Latina creo que fuera del fondo, bueno, Cuba por razones conocidas, y creo que Venezuela Yo creo también que se salió del fondo. Sí. Ninguno de los dos son los mejores ejemplos de las economías de la región. Sí, al contrario, lo que hace es que dañan los promedios. Y Venezuela quiso acudir al fondo. Sí, pero dañan los promedios. Sí, exacto. Porque los déficits que tienen son terribles y te distancian de lo que tienen positivos. La Sí. misma situación, Claro. claro. Entonces, 190 estados, economías son miembros del fondo. Todas tienen que acogerse a lo que son los requisitos del fondo. Sí. Uno de ellos es la revisión periódica. Sí. Puede ser Anual. anual, puede ser semestral. Dependiendo cuál sea la situación. Puede ser 2 años. Sí. Pero lo más es 2 años. Pero todas tienen que ser sometidas a una revisión. Y aquí ya eso se ha hecho una rutina. Claro, eso lo establece el artículo 4 del convenio constitutivo. Aquí el trauma que traemos del fondo, ¿no? Porque el lastre. Sí, lo que pasó. Hace 40 años. Sí. Justamente 40 años se cumplieron ahora, en el 84. En el 84, claro. Y afortunadamente en los últimos 20 años parece que el país de tanto ir al fondo aprendió. Porque tú recuerdas el último, bueno, que se le hizo un cubo por la reelección de Hipólito Mejía, ¿no? Pero después de eso aprendimos también la lección que el país no ha vuelto al Fondo Monetario Internacional. Claro. O sea, no ha necesitado acudir al fondo para buscar financiamiento. Aquí influyó mucho el aumento del ahorro interno vía los fondos de pensiones que han apuntalado el gobierno, porque la mayor parte de esos recursos están financiando el gobierno. Pero también esa variación ha ocurrido en el momento en que el fondo ha cambiado su rigidez hacia los países más pobres, porque el fondo se le conocía como un organismo pura y simplemente económico que no tenía corazón, que 2 y 2 tienen que dar 4. Si usted falla ahí, busca los cuartos, lo que sea. Y el fondo ha visto aquella revisión que se hizo del fondo a principios del siglo, o sea, a principios del 2000, aquella gran reunión donde el fondo estableció que ellos estaban cometiendo un error. Admitió, no lo dijo públicamente así, porque estaban cometiendo un error, que las presiones que ellos ejercían sobre los países cuando iban en su ayuda provocaban problemas sociales que impedían que las recuperaciones se pudieran dar. O sea que ellos estaban también contribuyendo a que la situación no se resolviera, sino que fuera peor. Y comenzaron a flexibilizar, en cierto modo, esas presiones. Sí, pero es difícil porque es que cuando un país acude al fondo porque ya está desajustado. No, porque está en crisis. Porque claro. está en crisis. Entonces el fondo no puede regalarle dinero. No. Fíjate el caso de Argentina. Tenía un déficit que bordeaba el 20% del PBI. Cuba también tiene un déficit que anda por el 20%.
O sea, son economías que ya están desajustadas. Sí, claro. ¿Qué hizo Milei? Quizás un poquito extremista, porque todo el mundo sabe que él es... Él es Milei. Exacto. Pero Milei ha reducido los niveles de déficit más allá de lo que exigía el fondo. Por eso el fondo incluso le ha hecho desembolso ya después que le está ahí, ¿no? Claro. En el caso nuestro, aquella vez, con una presión tributaria que llegó a bajar a un 11%, con déficit que eran insostenibles, obviamente que el fondo plantea es solución al problema. Sí. No es dándote dinero. Y soluciones drásticas. Claro. Drásticas. Lo que pasa es que nosotros estamos acomodados a los parches. Que de alguna manera va a tener que hacer. Sí, pues nosotros estamos acostumbrados a los parches por las razones políticas, por el populismo, por una serie de cosas. Pero los ajustes son dolorosos, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. La inyección duele, pero es necesaria. Entonces, fíjate, en el año pasado, porque lo que se ha planteado de que viene el fondo a poner el punto sobre la CIE es lo mismo que todos los años. ¿De qué hablan los informes del fondo? Te voy a leer textualmente este párrafo. Debería seguir la República Dominicana enfocada en colocar la deuda pública en una trayectoria firme hacia la baja, cuya consolidación fiscal debería ir apoyada de una reforma tributaria que incluya la racionalización del gasto público. Y si leemos el informe va a hablar de mayor equidad, de apoyo al programa social, porque tú necesitas recursos para tú poder apoyar los programas sociales. Sin recursos no puede hacerlo. No lo puede hacer, exacto. Y además, la víctima de no hacer los ajustes, en el corto plazo podría ser que el apoyo del gobierno hasta cierto punto contribuya con los sectores más carenciados. Pero a la larga eso va a ser inflacionario. Sí, sí. Y va a afectar a todo el mundo. No, y sobre todo a los de abajo. Sí. Porque tú no puedes mantener todo el tiempo programas sociales. Imposible. Con niveles, bueno, el caso de Venezuela, por ejemplo, no hay que ir muy lejos. Sí. Ahí está el caso, ¿no? Sí. Y eso no va a frenar el empobrecimiento de la población. Al contrario, lo va a agravar. Entonces, en este caso, la misión del fondo yo no creo que traiga nada nuevo. La otra parte que ellos han enfatizado siempre, el sector eléctrico. Que el sector eléctrico representa 1.500 millones de dólares de pérdida. Eso es casi un 2%. Sí. Eso es casi la mitad del 3% de déficit que estamos arrastrando. Claro. Y no se ve una solución a corto plazo. Los subsidios, que tienen que ser focalizados, la fortaleza institucional, pero fíjate que ellos hablan también de la racionalización del gasto. Claro. Que sobre todo esa racionalización del gasto. Claro. Pero ¿dónde está el cuello de botella? Porque tú no puedes exigirle a la población que se sacrifique cuando la población lo que ve es que el gobierno gasta descontroladamente. Sí, pues además de eso, la burocracia, el costo de la burocracia oficial, en salarios y en mantenimiento de la estructura de la burocracia, es peligroso y cómo hacerlo. Pero es una carga que la pagamos los ciudadanos. Claro, pero cómo hacerlo, el gobierno piensa primero en su popularidad. Y ahí choca la realidad de la economía, de esas recetas que son duras, como tú planteas, y tienen que ser drásticas, con la popularidad que siempre buscan los gobiernos. ¿Por qué razón? ¿Qué tú haces? Saca 200,000 empleados que están de más. Comienzas a eliminar y a controlar realmente ese gasto que es parte de esa ración de desorden que se mantiene. O sea, ahí están, las recetas a veces están, pero sí, no hay quien las aplique. Pero es que en el abultamiento de esa nómina hay mucho clientelismo político. No, es lo que te digo, totalmente. Entonces terminamos sacrificando el gasto de inversión. Si la deuda que nosotros tenemos, que se ha ido incrementando, es cierto, si hubiesen utilizado esos recursos para inversión pública, otra cosa. Claro que sí, totalmente. Además, tú provocas más empleo en ese sector valor privado, agregado. Pero los gobiernos no quieren echarse encima eso de y mi militancia y mi gente y lo que va a pasar. Con la agravante de que tú dices, bueno, la economía está creciendo a un 5%. Los ingresos tributarios deberían crecer en la misma proporción. Eso está bien. Tú dices, bueno, para crecer al 5 vamos a aumentar la presión tributaria. Sí. Eso sería bonito. ¿Qué te garantiza a ti que con una restricción
porque aumentar la presión tributaria te lo va a quitar a las empresas menos capacidad de inversión. Sí. En una economía donde el gobierno no está haciendo inversión y donde la inversión privada podría tener tanto mayor impacto que la pública. Vamos a estar claros, había que cuestionarlo, ¿no? Es así. Pero además tú le estás quitando a los consumidores capacidad de consumo. ¿Y quién te garantiza que tú subiendo necesariamente va a aumentar las recaudaciones? Si tú lo que logras es un efecto contrario, que por estar restringiendo la capacidad de inversión y de consumo, Reduzca la capacidad de ingreso. podría ser que tú reduzcas. Y podría ser contraproducente. Exacto. Tiene el descontento y además tiene una medida a la inversa. Que hay que tomar en cuenta la elasticidad en este caso, lo que vi en un artículo los otros días de Andy Dawager, que él decía, cuidado porque si presionamos mucho algunos sectores que dependen de los incentivos, entonces sencillamente podría ser que perdamos esas inversiones. Así es. Y va a ser peor. Así es. O claro que va a ser peor, lógicamente. Pero es complejo, pero hay que ahí tiene que venir las decisiones tajantes y decisivas, valga la redundancia, de los gobiernos, de las autoridades, de los poderes fácticos que soportan la economía. No, hay que hacer algo. La verdad es que si tú te pones a oír los diferentes sectores que en este espacio se han manifestado, aquí no hay consenso. No hay a quien aplicarle un centavo. Nada. Al contrario, piden más. Todos los sectores de la economía los que tienen espacio para hacerlo, ¿no? Así es. Ya han planteado que ellos no pueden ser objeto de nuevos impuestos. El Banco Mundial hizo su informe sobre el tema de la pobreza. ¿Cómo quedamos nosotros y cómo queda la situación mundial? De acuerdo con este último informe del Banco Mundial que tú me compartiste, en América Latina la pobreza está en un 25.2%. Todavía no logra retornar a los niveles prepandemia. Sí, claro. En la pandemia en América Latina llegó hasta el 37%. Sí, fue muy alto. Nosotros subimos al 30, 31%. Sí. Siempre por debajo de la media de la región. Es preocupante. Aquí incide mucho los niveles de desempleo, la calidad del empleo, la política social, sobre todo lo que es la seguridad social. Sí. Y en el caso de la República Dominicana, de acuerdo con el Ministerio de Economía, el último informe que tenemos, dice que en el año 2023 República Dominicana tiene un 23% de pobreza, ¿no? Se redujo la pobreza extrema, que es de un 3.8, bajó a un 3.2, la pobreza extrema, ¿no? Pero bajó del 27.7 al 23 en el año 2023. Y se tiene proyección de que estos niveles podrían seguir bajando. La última medición es otra metodología de la encuesta laboral del Banco Central, Mercado de Trabajo. La situaba en un 19 para el último trimestre del año, específicamente para ese trimestre, ¿no? Porque eso fluctúa, ¿no? Sí, claro. Todos los días hay gente que sale. Lo que tenemos que tratar es que entre menos que lo que sale. Eso es lo que tenemos que tratar. Sí. Y eso solamente se consigue mejorando la calidad del trabajo, empleo digno, definitivamente, la integración de la gente al trabajo. Por ejemplo, un dato que ayuda a superar la pobreza es el per cápita. El per cápita nuestro cayó con la pandemia 2021, que fue donde la estadística se reflejaron, 10.808. O sea, de 12.647 el per cápita cayó en la pandemia a 10.808. Una baja de un... En el 23, 12.289 en dólares estamos hablando. Per cápita. Sí, claro. Y obviamente que todavía está por debajo del 2019, que eran 2.647. Pero somos de los países que más rápido se ha recuperado después de la pandemia. Fíjate que América Latina todavía está con niveles de pobreza por encima de la pandemia. No, por encima de la pandemia, claro, sí. Muy por encima. O sea que en esto incide, como te digo, bueno, es que no se podría hablar de esto si no se logra mejorar lo que es el desempeño de la economía. Independientemente de que quizá la distribución no sea lo que nos gustaría, ¿no? Pero necesariamente para que haya menos pobreza tiene que crearse más riqueza.
Sí, necesariamente, porque si no, no es posible. Claro. Para la semana que viene sería interesante ver algunos tópicos así del planteamiento que hizo el gobierno, el presidente Luis Abinader, de su plan a el 2036, Y duplicar de el duplicar el PBI. PBI y de una serie de medidas que multipliquen lo que es el tamaño de nuestra economía y además de eso, lo que es el desenvolvimiento de nuestra economía. Mira, las estadísticas indican que cada 10 años República Dominicana, como economía, con el dinamismo que refleja la economía, con una tasa media de crecimiento por encima de un 5, ha duplicado su Producto Interno Bruto. Sí, pero estamos, cierto, pero en los últimos, por ejemplo, en la última década tenemos el problema de la pandemia, que es un tema que desajustó todos los pronósticos, No, todas esta las década proyecciones. no creo que esta década se logre. Y ahora de aquí del 26 al 36, del 25 al 36, que cuando él enmarca esta meta, estamos tan sujetos a tantas situaciones, que las guerras, que una serie de cosas que las proyecciones a veces se hacen, se tratan, pero a veces se nos complica cumplirlas. Seamos optimistas, esperemos que usted y yo podamos analizar en el 2036 los resultados de ese plan que está contemplando. Yo estoy el presidente. seguro, aunque en vez de agua tengamos que beber una de esas bebidas energéticas para poder mantenernos. Está tan lejos el 36. 12 años, Sí, 12 años. nada más. Nada más y nada menos. Para nosotros lejos. Para usted creo que sí. Sí. Lejos hemos llegado ya esta noche, don Carlos Cuello y yo, hablando de estos temas. Y hablando de economía, terminar con estas perspectivas nos pone a reflexionar y nos pone a pensar. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión. Gracias por su compañía. Yo soy Rudy González. Hasta mañana.